Hola, muy buenos días. Mi nombre es Samuel López Otoño de grado 10.1 y vengo a exponer mis preguntas mientras muestro el cuaderno. Bueno, empecemos. Bueno, ahora vamos con las actividades. Primera pregunta. Explica a través de un ensayo la historia de las caricaturas en el mundo. Segunda pregunta. Defina qué es caricatura. Tercera pregunta. ¿Qué es caricatura periodística y sus características? Dé ejemplo de ellas. ¿Cómo se llamaban las caricaturas antiguas? Mencione 5 de ellas. Esta es la cuarta pregunta. Quinta pregunta, ¿qué diferencias se dan en las caricaturas de los años 80 a los 90? Bueno, ahora vamos con la primera respuesta. Las caricaturas nacieron en Bolonia a finales del siglo XVI, en la escuela de los pintores Carracci. Los estudiantes de esta academia se divertían haciendo retratos de los visitantes con aires cómicos. Las ilustraciones fueron compartidas por Bernini, continuando una tradición donde el grabador Pier Leone Ghezzi utilizaba para caricaturizar a los turistas por un pequeño precio. Tenemos un dato, se dice que en la antigüedad como Egipto, Grecia o Roma se utilizaban representaciones gráficas caricaturescas en muchas de las pinturas. Bueno, ahora vamos con la segunda pregunta que dice, defina qué es caricatura. Una caricatura es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una o varias personas. Bueno, ahora vamos con la tercera pregunta, que dice, ¿qué es caricatura periodística y sus características? De ejemplo de ella. Ahora vamos con ella. Tercera respuesta. La caricatura periodística es una pieza de periodismo en la que, a través de dibujos u otras formas de representación gráfica, se expresa una idea planteando situaciones ficticias que exageran algún aspecto de la actualidad desde un punto de vista crítico y, en la mayoría de las ocasiones, irónicos y cargados de humor. Ahora vamos con las características. Primero que nada, muestran temas de la actualidad. Segunda característica, exagera características de personas y entidades. Tercera característica, se indica quién es el autor o autora. Cuarta característica, la posición en la que se publica es fija. En las obras de publicación periódica como las revistas, las webs y los periódicos. Y aquí podemos ver un ejemplo, La Caverna, que es una caricatura periodística. Ahora vamos con la cuarta pregunta y su respuesta. La cuarta pregunta dice, ¿cómo se llamaban las caricaturas antiguas? Mencione 5 de ellas. Bueno, los nombres de las caricaturas es El Oso Yogi, El Pájaro Loco, Thundercats, El Laboratorio de Dexter y Max. Estas caricaturas son más antiguas, son de los años 80 aproximadamente a los 90. Ahora vamos con la quinta respuesta. Pregunta, ¿qué diferencias se dan en las caricaturas de los años 80 a los 90? Tenemos aquí la respuesta. La diferencia entre las caricaturas de los 80 y de los años 90 son las siguientes. Aquí tenemos organizado cuáles son las diferencias. Los años 80. Primera diferencia. Los trazos no eran curvos, sino arrugados. Es decir, que los trazos eran un poquito, no se concentraban en refinar mucho los trazos. Ahora la de los 90. Los trazos eran curvos y lo que hacía que se viera mejor. O sea que los trazos eran más curvos, eran mucho mejor definidos y hacía que las caricaturas tuvieran una mejor calidad. Ahora vamos con la segunda diferencia de los 80. La animación era simple al igual que los escenarios. Ahora la diferencia de los 90. La animación era mejor y los escenarios eran más ricos en recursos y colores. Ahora la tercera diferencia de los años 80. El lenguaje no era censurado, el lenguaje inapropiado se veía bastante en esta caricatura. Pero ahora vamos a ver la de los 90. Era más censurado por el hecho de ser para niños, pero a pequeñas escalas estos temas aún se podían ver. Aún así se fueron censurando poco a poco. Bueno, muchísimas gracias por ver. Espero esté todo correcto. Adiós.